Existen 3 tipos de personalidad oscura, y la mayoría de las personas está completamente ciega para saber cuál de ellas las gobierna. Esa ignorancia no es inofensiva. Es por eso que son manipulados, descartados, olvidados. Pero los pocos que logran mirarse en el espejo y ver la oscuridad por lo que realmente es, esos vencen. Porque el poder pertenece a quienes dejan de fingir que son buenos y comienzan a dominar la sombra que en verdad los mueve. Si no sabes cuál de ellas gobierna tus instintos, tus emociones, tu ambición, entonces tu destino ya está decidido. La mayoría cree que vive de acuerdo con sus propios valores. Esa es la mentira que los mantiene dóciles. En la práctica, no actúas porque elegiste, sino porque fuerzas ocultas ya decidieron antes que tú. Tu confianza, tu ambición, incluso tu disciplina pueden no ser más que disfraces de un mecanismo más profundo. Patrones invisibles que nunca aprendiste a identificar. La verdad es que no gobiernas tu vida tanto como imaginas. El poder no pertenece a quien finge ser bueno. Pertenece a quien reconoce la oscuridad, a quien entiende y domina las fuerzas que arrastran a los demás hacia abajo y las transforma en armas silenciosas. Lo que verás ahora no es un discurso motivacional, sino un reflejo cruel de la mente humana. Y si tienes el valor de continuar, quizá descubras no solo quién eres, sino qué sombra ya está decidiendo por ti. La mayoría de los hombres piensa que es fuerte, pero en realidad solo está emocionalmente adicta a la admiración. Esa es la maldición del primer tipo, el narcisista. Esclavo de la mirada ajena, incapaz de existir sin público. El primer tipo oscuro no nace del odio o de la frialdad, sino de algo que a primera vista parece inofensivo: la necesidad de ser admirado. Ya habrás notado cómo tantos hombres confunden autoestima con aplauso, como si la fuerza real estuviera en el brillo de los ojos ajenos. Solo que esa búsqueda incesante no es poder, es adicción. Mientras el hombre verdaderamente seguro camina sin mirar a los lados, el narcisista entra en cualquier ambiente ya calculando quién notó su presencia, quién fingió indiferencia, quién le ofreció un elogio. Lo que él llama confianza, en realidad, es teatro. Lo que aparenta ser grandeza es solo una representación. Detrás de la fachada luminosa existe un miedo constante, el pavor de no ser especial. Ese es el peso invisible que lo corroe. Depender de los aplausos como quien depende del aire. Cree estar en control, pero es un esclavo. Del reflejo en la mirada de los demás, del próximo elogio, de la ilusión de importancia que se evapora tan rápido como aparece. Por eso tantos hombres fracasan en silencio. No porque les faltara talento, sino porque el ego, intoxicado por la atención, no soporta el peso de la realidad. Y cuando la realidad cobra, el colapso llega. Un insulto basta para desmontar toda la representación. Lo que queda es un alma desesperada, sin base sólida, viviendo de la próxima aprobación. La pregunta que queda es simple e incómoda. ¿Cuánto de tu llamada confianza no es más que un escenario mal iluminado? El narcisista entra en escena como si fuera más grande que la vida. La sonrisa ya viene ensayada, las palabras medidas para parecer naturales, la postura cuidadosamente moldeada para transmitir magnetismo. A los ojos de quien observa desde afuera, parece seguro, incluso irresistible. Pero percibes la verdad en las pequeñas grietas. Cada gesto, cada mirada, cada ropa elegida tiene un único objetivo: asegurar que alguien lo vea. Es como si su existencia solo tuviera sentido si hubiese público. Mientras otros se concentran en lo que hacen, él está siempre con los ojos barriendo el ambiente, anotando mentalmente quién prestó atención, quién desvió la mirada, quién lo elogió y quién osó no reaccionar. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no estás viendo un video común. Estás frente a un espejo incómodo, y quien tiene el valor de mirarlo da un paso que la mayoría nunca se atreve. Suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video es un paso para ver lo que la mayoría prefiere negar. Y escribe en los comentarios qué sombra sientes más cercana a ti: la necesidad de ser admirado, el impulso de controlar o la ausencia de límites. No importa cuál de ellas reconozcas en ti,
El acto de escribir es la prueba de que no estás huyendo. Es la primera declaración pública de que eliges ver donde otros siguen ciegos. Escribe. Vuélvete visible para ti mismo. La imagen proyectada no es confianza, es supervivencia. Convence a los demás e incluso a sí mismo de que nació para la grandeza. Pero detrás del brillo late el miedo que realmente lo gobierna. No es el miedo al fracaso, ni a la derrota. Es algo más profundo y corrosivo. El miedo a ser invisible. Porque para él, dejar de ser notado equivale a dejar de existir. Esa fragilidad oculta es lo que lo vuelve vulnerable, pero también peligroso. Al fin y al cabo, cuando toda su identidad depende de la mirada externa, cualquier sombra de indiferencia se transforma en una amenaza mortal. ¿Y qué pasa cuando alguien construye su vida entera sobre una vitrina de vidrio tan frágil? La admiración, para el narcisista, no es solo placer, es combustible. Cada elogio funciona como una dosis rápida que le da euforia, pero el efecto se evapora antes de que logre sostenerlo. Luego viene la necesidad de más, siempre más. Es como un adicto que nunca queda satisfecho. Por más que reciba aplausos, la sensación se disipa, dejando solo un vacío creciente. Su identidad no es sólida, es un escenario en constante reforma. Cambia de máscara según cambia el público, ajusta su discurso de acuerdo con lo que los demás quieren escuchar, recalibra sus gestos para reflejar el deseo ajeno. Todo en él es espejo, nada es raíz. Esa dependencia crea una vulnerabilidad peligrosa. Sin atención, se marchita. Sin aplausos, se deshace. Lo que parece grandeza en la superficie es, en realidad, un imperio de reflejos, hecho de vidrio, inestable, sin base real. Se convierte en esclavo de la expectativa, moldeando toda su vida para sostener una imagen que nunca se sostiene por sí sola. Por eso basta el silencio para destruirlo. Donde no hay público, no hay personaje. Y sin personaje, ¿qué queda? Solo el eco de una existencia que nunca aprendió a sostenerse por sí misma. El colapso del narcisista no ocurre en silencio suave, sino en quiebres bruscos. Una crítica inesperada, un gesto de indiferencia, incluso una mirada que pasa de largo puede ser suficiente para destrozar la fachada que tardó años en construir. Y cuando el reflejo se rompe, la reacción casi nunca es proporcional. Puede explotar en furia descontrolada, intentando castigar a quien osó negarle la admiración, como si el mundo hubiera cometido una afrenta personal imperdonable. Otras veces, implosiona. Se encierra en fantasías grandiosas, creando en su mente escenarios de victorias futuras, donde todos finalmente se inclinan ante él. En ambos casos, se hace evidente la fragilidad que siempre estuvo ahí, escondida detrás de la pose. El problema es que sin la protección del aplauso, no tiene estructura interna para enfrentar la realidad. No existe base firme, solo paredes de papel pintadas con colores llamativos. Y cuando el público se va, el escenario se derrumba. Lo que queda es un hombre desnudo frente a su propio vacío, incapaz de sostener la imagen que se convirtió en su prisión. Es en ese punto donde el narcisista revela el precio de la ilusión. Sin aplauso, no solo se siente menor, simplemente deja de existir. Pero si la ausencia de público ya lo destruye, imagina lo que ocurre cuando aparece alguien que no solo lo ignora, sino que entiende exactamente cómo explotar esa fragilidad. El narcisista común se pierde en la necesidad de ser visto, pero algunos aprenden a sofisticar su propia máscara. Perciben que rogar por aplausos los hace demasiado frágiles y empiezan a usar el encanto de otra forma. Ya no piden directamente, negocian. El elogio deja de ser alimento y pasa a ser moneda. Aprenden a cambiar admiración por poder, confianza por obediencia, cercanía por sumisión. Aquí nace el narcisista evolucionado, alguien que no solo consume atención, sino que la convierte en arma. La vulnerabilidad, que antes era su punto débil, ahora se convierte en herramienta de manipulación. Expone fallas, pero solo aquellas que lo hacen parecer humano, valiente o incluso heroico. Comparte dolores, pero nunca de una forma que lo disminuya, siempre de una manera que inspire compasión, que atrape la empatía del otro como quien captura a una presa. Este juego psicológico crea un vínculo desigual. Cuanto más se abre el otro,
más él recoge poder silencioso. El narcisista evolucionado entiende que el secreto no es parecer perfecto, sino parecer accesible. Solo que ese acceso no es real, es controlado. Muestra lo suficiente para despertar emoción, pero nunca revela la verdadera esencia. Con el tiempo, se convierte en un maestro en transformar historias personales en instrumentos de persuasión. Llora en el momento justo, confiesa en la medida exacta, se coloca como víctima solo para luego aparecer como un sobreviviente admirable. Cada gesto está calculado para extraer lealtad. Por eso tantas personas terminan atrapadas por figuras así. Creen estar frente a alguien genuino, cuando en realidad están frente a un actor que conoce cada línea del guión. El narcisista evolucionado ya no necesita mendigar reconocimiento, porque aprendió a crear situaciones donde el reconocimiento surge como respuesta inevitable. Y aquí reside el mayor peligro. Cuando la vulnerabilidad se transforma en estrategia, es casi imposible identificar dónde termina la máscara y comienza la persona. Muchos que conviven con este tipo pasan años creyendo en una intimidad que nunca existió, ofreciendo confianza a cambio de una representación bien ensayada. ¿El resultado? Relaciones desequilibradas, llenas de dependencia emocional y sumisión velada. Porque quien domina el arte de usar la fragilidad como espectáculo, consigue algo más valioso que aplausos, consigue devoción. Pero hay quienes van aún más lejos. Algunos descubren que depender de aplausos, incluso manipulados, sigue siendo debilidad. Perciben que el poder real no está en ser admirado, sino en mover las piezas sin necesidad de testigos. Cuando la necesidad de ser visto es reemplazada por la habilidad de controlar en silencio, nace un tipo de jugador mucho más peligroso. En las relaciones, el narcisista no ve compañeros, sino extensiones de sí mismo. Cada persona a su alrededor queda reducida a un espejo que debe reflejar la imagen que él quiere creer. El afecto solo aparece cuando hay elogio. La independencia se castiga con frialdad, distanciamiento o ataques sutiles. Quien se atreve a rechazar el papel de público rápidamente es redibujado en su narrativa como enemigo. Alguien ingrato, cruel, incluso traidor. Reescribe la historia para protegerse, transformando víctimas en villanos y pintándose a sí mismo como un mártir incomprendido. Ese ciclo crea lazos tóxicos, donde la culpa se convierte en cadena y la duda en arma. Muchos permanecen atrapados porque creen que, si dan un poco más de atención, finalmente recibirán reconocimiento verdadero. Pero la verdad es dura. No existe límite que lo satisfaga. El vacío interno del narcisista es insaciable, y cualquier intento de alimentarlo solo profundiza el agujero. Así es como amigos se vuelven herramientas, amores se convierten en rehenes emocionales, y hasta familias se fragmentan en torno a la exigencia silenciosa de aplauso constante. Solo que la mayor tragedia no recae sobre los otros, sino sobre él mismo. Detrás de todas las máscaras no hay un yo sólido, solo fragmentos persiguiendo reflejos que desaparecen demasiado rápido. Y cuando el silencio finalmente llega, porque tarde o temprano todos se cansan de aplaudir, el narcisista se enfrenta a la pregunta que siempre evitó. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Esa pregunta los atormenta. Porque la verdad es que el narcisista no busca poder, solo quiere parecer poderoso. Al final, esa ilusión se convierte en su propia prisión. Pero es aquí donde todo se vuelve peligroso. Algunos aprenden a usar su propio encanto como arma. Ya no se limitan a implorar atención, la estudian como quien estudia una guerra. Empiezan a seducir no para ser amados, sino para controlar. Y en ese punto la fragilidad se camufla en cálculo. La máscara deja de ser solo espectáculo y se convierte en estrategia. Así es como el dependiente de aplausos comienza a transformarse en algo más oscuro, un jugador frío, invisible, capaz de mover las piezas sin que nadie lo perciba. El nacimiento del estratega ocurre en el instante en que muere la necesidad de aplausos. Algunos hombres perciben que vivir de aprobación es una prisión, y entonces hacen un giro silencioso. Dejan de gastar energía intentando ser amados y comienzan a estudiar cómo controlar. Es en ese punto donde surge lo maquiavélico. Ya no se mueve por el impulso de ser visto, sino por la claridad fría de ver a las personas como piezas, a los sistemas como máquinas
y a las relaciones como instrumentos. Para él, la emoción es un riesgo, la lealtad es moneda de cambio, y la verdad solo tiene valor cuando sirve como arma. Percibes la diferencia en el silencio. Mientras otros se apresuran a hablar, él observa. Mientras disputan atención, él calcula. Cada conversación se convierte en una jugada, cada gesto en una forma de probar terreno. Recolecta secretos como quien guarda munición, acumula favores como quien levanta murallas, crea redes invisibles de obligación que más tarde se convierten en cadenas. Su fuerza no está en el ruido, sino en la precisión. No desperdicia esfuerzo cuando puede vencer con una mentira bien colocada, ni destruye abiertamente cuando puede armar una trampa discreta. Y cuando finalmente actúa, la ejecución es quirúrgica. Nada de explosiones, nada de espectáculos. Solo el golpe exacto, aplicado en el momento preciso. El rey puede estar sentado en el trono, pero el verdadero poder ya no está allí. Se esconde detrás, en las sombras, moviendo la mano que decide el destino del trono. El poder de lo maquiavélico no se revela en el exceso, sino en la contención. No desperdicia palabras intentando probar quién es, porque sabe que cada frase suelta sin cálculo puede convertirse en munición contra sí. Observa antes de hablar, mide antes de actuar. Donde el narcisista corre para ser notado, el maquiavélico prefiere pasar desapercibido. Entiende que visibilidad es vulnerabilidad, y por eso construye su fuerza en las entrelíneas. Sus conversaciones no son diálogos inocentes, sino movimientos de tablero. Pregunta poco, pero anota todo. ¿Quién revela de más? ¿Quién esconde? ¿Quién teme? ¿Quién desea? Cada detalle se convierte en una pieza que puede ser usada más tarde. Es en la recolección silenciosa donde levanta su arsenal. Favores se convierten en deudas, secretos se transforman en cadenas invisibles, gestos de bondad se vuelven fichas que cobra en el momento exacto. No necesita alzar la voz ni exhibir autoridad. Su presencia ya carga la atención de alguien que sabe más de lo que debería. Cuando actúa, no lo hace de manera emocional, sino quirúrgica. No desperdicia fuerza cuando una mentira bien colocada puede ser más destructiva que un ataque directo. No necesita derribar a un adversario en público cuando puede plantarlo en una trampa de la cual él mismo pedirá salir. El método es simple en la superficie, pero brutal en profundidad. Mientras todos creen estar participando en un juego común, él ya escribió las reglas y colocó las trampas. Por eso, cuando finalmente da el siguiente paso, ya no hay espacio para reacción. Solo la constatación de que la partida fue ganada mucho antes de comenzar. Lo que diferencia a lo maquiavélico de un manipulador común es la disciplina. Mientras los ingenuos se apresuran en exhibir poder, él entiende que la exposición es una debilidad disfrazada de victoria. Resiste la tentación de mostrar lo que posee, porque sabe que cuanto menos vean los demás, más difícil será combatirlo. Esa paciencia es su mayor arma. El narcisista necesita la corona en la cabeza, pero lo maquiavélico está satisfecho moviendo las manos que deciden el destino de la corona. Su fuerza no proviene de la cantidad de movimientos, sino de la precisión. Sabe cuándo callar para recoger información y cuándo hablar para sembrar dudas. Sabe que un silencio bien colocado puede valer más que 1000 palabras, y que una mentira mínima puede redibujar alianzas enteras. No lucha para probar su valor, lucha para garantizar que, al final, los demás terminen bailando al son que él eligió, incluso sin darse cuenta. Esa invisibilidad es lo que lo vuelve casi intocable. Cuando los demás finalmente perciben que estaban siendo conducidos, ya están atrapados en una red que no saben cómo desarmar. Su fuerza no está en el espectáculo, sino en la ausencia de él. Y es exactamente por eso que, cuando comienza a desconfiar incluso de sus propios aliados, esa misma fuerza empieza a transformarse en maldición. La eficiencia fría de lo maquiavélico tiene un precio que pocos perciben de inmediato. Al vivir calculando cada gesto, comienza a desconfiar de todos. Un aliado nunca es solo un aliado. Puede ser un enemigo en potencia. Un gesto de lealtad puede ser disfraz. Una palabra de apoyo puede esconder segundas intenciones. Esa sospecha constante garantiza su supervivencia, pero roba cualquier posibilidad de descanso. Vive en estado de vigilia,
como un soldado que nunca baja la guardia. El resultado es un aislamiento silencioso. Las relaciones se convierten en contratos implícitos, las amistades en acuerdos estratégicos, y hasta el afecto es interpretado como herramienta de influencia. Lo que podría ser vínculo es visto como riesgo. Cuanto más conquista, más se cierra, hasta transformar su propia vida en un campo de batalla permanente, sin intervalos, sin paz. Las victorias llegan, pero no traen alivio. El sabor del triunfo es rápidamente engullido por la ansiedad de la próxima amenaza, del próximo cálculo, del próximo enemigo invisible. Ese aislamiento no es visible a los demás, porque externamente sigue pareciendo en control. Pero por dentro, cada conquista lo aleja aún más de aquello que podría dar sentido a sus victorias. Y cuando la soledad se mezcla con el tedio, algo más sombrío comienza a despertar. Con el tiempo, la precisión deja de satisfacer. El maquiavélico que antes encontraba sentido en el cálculo, empieza a sentir un vacío silencioso. Ya no hay placer en manipular personas predecibles, ni en ganar juegos cuyo resultado conoce desde el inicio. La rutina de la victoria fría lo hastía, y lo que antes era disciplina, empieza a convertirse en búsqueda de estímulos. Es aquí donde el estratega corre el mayor riesgo. Dejar que el tedio corroa su lucidez. Cuando la mente entrenada para controlar empieza a desear sentir, nace el impulso de experimentar el poder de forma cruda. Ya no se conforma con mover piezas oculto. Quiere ver el impacto inmediato de su dominio. Empieza a probar límites, a provocar solo para medir reacciones, a jugar con vidas como si fueran tableros desechables. La paciencia se convierte en crueldad, el cálculo en osadía sin freno. El estratega se acerca a un territorio donde la lógica aún existe, pero sirve a un nuevo propósito: extraer placer del caos. Este es el punto en que la línea entre disciplina y destrucción comienza a borrarse. La inteligencia estratégica, antes usada para asegurar control, pasa a ser usada para explorar hasta dónde puede llegar el poder sin romperse. Ya no se conforma con vencer. Ahora quiere sentir el vértigo del riesgo, la emoción de lo impredecible. Y cuando esa necesidad supera al cálculo, lo maquiavélico comienza a distanciarse de su propia esencia y a acercarse a algo aún más oscuro, la mente de quien ya no tiene ataduras. Cuando el cálculo pierde el sentido y el control ya no basta, surge un deseo más sombrío: sentir la fuerza desnuda del poder sin barreras. El maquiavélico, cansado de la frialdad de las estrategias, comienza a jugar con el peligro como quien busca probarse a sí mismo que aún está vivo. Es en ese límite donde la disciplina cede lugar a la sed de caos, y cuando la mente entrenada para manipular descubre que puede destruir sin remordimiento, nace algo aún más temido. Un depredador sin vacilación, sin conciencia y sin frenos. El psicópata. El psicópata no queda paralizado por la culpa, ni limitado por dudas. Mientras los demás pesan consecuencias, él actúa. Esa ausencia de frenos internos lo vuelve aterradoramente eficiente. Donde un hombre común vacila antes de cruzar la línea, él ya la ha traspasado sin pensarlo dos veces. No siente el peso de la moralidad, porque para él la moral es invención. Un juego creado para domesticar a los débiles. En el silencio de su mente, todo está permitido. Esa indiferencia no se muestra de inmediato. Sabe copiar expresiones, sonreír en el momento adecuado, demostrar empatía cuando es necesario. Pero detrás del rostro humano no hay conexión real, solo actuación. Las lágrimas, los gestos de compasión, incluso las señales de miedo. Todo puede ser representado para engañar y mezclarse. Es esa habilidad de imitar emociones lo que lo hace invisible incluso para quienes creen conocerlo. Su ventaja es simple. Mientras el resto del mundo pierde tiempo negociando con su propia conciencia, él ya ha actuado. No espera aprobación, no busca perdón, no calcula el costo emocional, porque ese costo no existe. La ausencia de vacilación lo coloca siempre por delante. Por eso, en escenarios de crisis, cuando todos se congelan, es él quien avanza primero. Y cuando el depredador se mueve antes de que la presa lo perciba, la partida ya está decidida. El psicópata domina porque actúa mientras los demás siguen atrapados en la duda. Rompe reglas antes de que alguien imagine que puedan ser rotas. Esa rapidez lo vuelve imprevisible, y por eso, temido. Cuando todos están debatiendo límites,
Él ya los ha atravesado. Así transforma cualquier ambiente en terreno favorable, al desplazar el juego hacia una velocidad que nadie puede seguir. Su mayor arma, sin embargo, es la máscara. Puede sonreír con autenticidad convincente, escuchar con paciencia, incluso derramar lágrimas cuando es necesario. Pero todo está calculado, no existe vínculo real. Imita emociones como un actor que ensaya papeles infinitos. Ese teatro lo protege y, al mismo tiempo, lo coloca en posición de ataque. Porque mientras tú te abres, creyendo estar frente a alguien sensible, él ya está mapeando tus puntos débiles. La lógica es simple. Las personas no son vistas como individuos, sino como piezas de uso. Alguien puede ser útil como aliado, como escudo, como peldaño, o simplemente como presa. Y él decide qué papel vas a desempeñar. Esa cosificación es lo que le da ventaja. No vacila en cortar lazos, explotar fragilidades o usar secretos. Lo que para otros sería un dilema moral, para él es solo oportunidad. La dominación ocurre en silencio, porque no necesita ser anunciada. Cuando finalmente percibes que has sido manipulado, ya estás dentro de la red. El psicópata no pide confianza, la arranca. No exige respeto, lo impone. Y cuando todos se preguntan cómo llegaron ahí, ya es demasiado tarde. La partida terminó antes incluso de empezar. En tiempos estables, el psicópata parece solo extraño, quizá demasiado excéntrico para ser tomado en serio. Pero cuando el orden se derrumba, encuentra el terreno perfecto. En el caos, mientras todos vacilan intentando adaptarse, él avanza. La ausencia de frenos morales, que en días comunes sonaría como defecto, se convierte en ventaja letal. Donde hay miedo, él ve espacio. Donde hay vacilación, encuentra camino. Donde hay pánico, detecta poder. Por eso, en escenarios de crisis, su ascenso es tan rápido. El psicópata se alza como líder de guerra, ejecutivo implacable, jefe de facción o incluso guía espiritual de seguidores fanáticos. No necesita confianza para ser seguido. Basta con el aura de imprevisibilidad. Las personas lo obedecen no porque crean en él, sino porque temen lo que podría suceder si no lo hacen. Ese miedo se convierte en obediencia, y la obediencia en poder. Su frialdad en momentos de colapso crea la ilusión de que nació preparado para comandar. Mientras los demás se ahogan en su propia ansiedad, él se mueve con calma sobrenatural, como si ya hubiera previsto ese escenario. Y esa postura, combinada con la osadía de romper cualquier límite, lo coloca inevitablemente en la cima. El trono puede estar vacío por la caída de quienes vacilaron, pero es él quien se sienta primero. No por mérito, sino por ausencia de competencia. Solo que ese poder no se sostiene en lealtad, sino en el terror. Y todo lo que se erige sobre el miedo lleva dentro de sí la semilla de la ruina. A pesar de la fuerza aparente, el psicópata carga dentro de sí la propia condena. Conquista, pero nunca descansa. Domina, pero jamás encuentra paz. El vacío que lo mueve no puede llenarse con victorias, porque no existe en él la capacidad de apegarse o amar. Lo que para otros sería el sentido del poder, construir, proteger, compartir, para él es solo pérdida de tiempo. Así, cada triunfo se transforma en silencio, cada victoria en un peldaño más hacia la soledad. Cuando la dominación falla, no sabe recomenzar. No conoce la disciplina de la reconstrucción, ni la paciencia de la resiliencia. Vive del impacto inmediato, y sin ese impacto implosiona. Su historia está marcada por explosiones repentinas de poder seguidas por colapsos devastadores. Donde pasa, deja rastros de miedo, pero nunca de legado. Y aun cuando consigue grabar su nombre en la memoria colectiva, es recordado solo con repulsión o pavor, jamás con respeto. El psicópata cree que su frialdad lo hace invencible, pero la verdad es que lo condena a la esterilidad. Nada florece a su alrededor. Puede gobernar imperios, comandar multitudes, erigir fortunas, pero al final solo queda el eco de una existencia incapaz de sentir. Esa es la tragedia. Alcanzar alturas que muchos jamás soñarían, solo para descubrir que en la cima no hay nada más que vacío. Y cuando el vacío es la única compañía, el siguiente paso es inevitable: la caída.
El descenso hacia la oscuridad rara vez ocurre de forma consciente. Muchos comienzan como narcisistas, dependientes de aplausos, creyendo que eso es fuerza. Algunos evolucionan hacia el maquiavélico, cambiando la ansia de atención por el deseo de control. Pocos descienden aún más hondo, abandonando cualquier cálculo para abrazar el caos crudo del psicópata. A primera vista, cada etapa parece más fuerte que la anterior, pero esa es la ilusión. A cada paso el costo se vuelve mayor y el alma más vacía. Lo que parecía crecimiento era, en realidad, solo una caída en cámara lenta. La ilusión más común es creer que se está fuera de este juego. Muchos juran no ser narcisistas, ni maquiavélicos, mucho menos psicópatas. Pero la verdad es que cada instinto, cada reacción, ya está moldeada por una de esas sombras. El hombre que se dice normal solo viste otra máscara, la de la negación. Fingir pureza no borra las cadenas invisibles que lo gobiernan, solo lo vuelve más ciego ante ellas. Y el mayor peligro está precisamente ahí. Quien se niega a ver su propia oscuridad termina sirviéndola en silencio, sin jamás darse cuenta. La única salida comienza con brutal honestidad. Es mirar hacia adentro sin excusas y admitir qué máscara gobierna tus instintos. Reconocer al narcisista es disciplinar su sed de aplausos. Identificar al maquiavélico es canalizar el cálculo sin perderse en la desconfianza. Admitir al psicópata es imponer cadenas a la propia ausencia de límites. No existe pureza, existe conciencia. Y esa conciencia es lo que separa al esclavo de la sombra de aquel que la domina. El poder real no nace de la negación, sino del coraje de enfrentar lo que asusta y transformarlo en herramienta, no en prisión. El hombre más raro no es el que se mantiene inocente, sino el que despierta. Gobierna sus impulsos en lugar de ser gobernado por ellos. No se deja atrapar por la ilusión de la admiración, por la paranoia del control o por el vacío de la dominación. Porta conciencia como armadura y disciplina como espada. Esa lucidez lo vuelve intocable, porque nada externo puede capturarlo. Al final, la pregunta no es si tienes una sombra, sino cuál de ellas te guía. Y más importante, ¿hasta cuándo vas a fingir que no lo sabes? El tiempo de mirar hacia adentro no es mañana, es ahora. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien va a leerlo. Tal vez, alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.